gente que quiere cambiar el futuro. Buenos días, innovenses. Bienvenidas, bienvenidos al primer episodio del podcast que se emite desde el pueblo más innovador de España. Os saluda Silvia Castro desde Radio Vía Innova. Lo primero que voy a hacer es recomendaros que escuchéis el episodio 0 para saber qué es Vía Innova. Pero por si alguien nos está escuchando y aún no lo ha hecho, pues oye, no te vayas todavía, que os voy a hacer un breve resumen. Os hablamos desde un pueblo que estaba prácticamente abandonado y que ahora se ha convertido en el epicentro de una especie de Silicon Valley a la española. Las principales empresas nacionales y también muchas internacionales han instalado aquí sus centros de innovación y esto se nos ha llenado de hipsters y otras tribus urbanitas que ni siquiera nosotros sabemos identificar muy bien. Es mucha gente que ha venido a trabajar y a vivir aquí. Y nosotros los del pueblo nos hemos puesto la pila, claro, para adaptarnos a este maravilloso cambio que nos ha sucedido. Y hemos ido realizando nuestra transformación en todos los sentidos. Ya lo veréis porque esperamos ir presentándoos a los innovenses poco a poco para que nos vayáis conociendo. Otra cosa que hacemos aquí en Vía Innova es hablar con gente muy interesante que viene a visitar el pueblo. Es gente que nos inspira porque nos cuenta sus proyectos, sus experiencias con la innovación, con la transformación digital, creando nuevos modelos de negocio. Gente que sobre todo nos hace sentir muy orgullosos de las cosas que se están logrando en este país y esperamos que a vosotros también os hagan sentir orgullosos. Por eso creemos que os va a gustar mucho conocerlos. Vamos a empezar, yo creo que con muy buen pie, porque la primera persona que viene a visitarnos a Vía Innova es Javier Noguerol, que es el Chief Product Officer de Citybox. Por si no la conocéis, Citybox es una empresa española de buzones inteligentes para paquetería que podemos gestionar a través de una app. Con Javier vamos a hablar sobre los planes de expansión de Citybox y nos va a contar el modelo de implantación que están siguiendo, que no sé si sabéis que es único en el mundo, no se ha probado todavía. Y con él vamos a hablar de este reto tan innovador que tienen por delante. Pero con Javier vamos a hablar de más cosas, no solo de Citybox, porque él tiene una amplísima experiencia construyendo productos, como él dice. Él estuvo al frente de Carto en Carto Builder, que seguramente lo conozcáis, durante 2 años. Ha dirigido varias consultoras de producto y también participó como socio del impulso del negocio digital de Barrabés, una agencia de referencia para todo el sector. Vamos a hablar de un tema muy interesante, la innovación como producto. A que os dan ganas de escucharlo, ¿verdad? Pues venga, yo me voy para el bar de John, que he quedado con Javier allí y debe estar a punto de llegar. Y bueno, ¿sabéis una cosa? Podéis venir conmigo. Así que, ¿qué me decís? ¿Vamos? El bar de John. Cañas y tapas con un toque de innovación. Hola, John. Hombre, ¿qué tal, mujer? ¿Qué haces por aquí? Pues muy bien, aquí, que vengo a preparar una entrevista como siempre, ya sabes. Jolín, ya estamos, pero es que, a ver, esta cosa me las tienes que avisar, porque es que, como yo no me entero ya qué horarios llevas, ni cuándo viene, ni cuándo tal, me pillas aquí y ahora seguro que me traes a alguien que me interesa muchísimo. Hombre, pero avísame antes. Si fuera tú, yo me quedaría. A ver. Porque mira, viene Javier Noguerol, que no sé si lo conoces. No me suena. Bueno, pues actualmente Javier es el jefe de producto, o bueno, como decimos ahora más en Villanueva, Chief Product Officer. Ok, all right. De Citybox. ¿Sabes lo que es Citybox, no? Bueno, tenemos de los armarios, buzones, los buzones para cuando compro. Los buzones inteligentes que tenemos aquí. Tenemos varios en el pueblo, correcto, sí. Bueno, pues vas a alucinar con lo que nos va a contar Javier de Citybox. Bueno, pues mira, ¿esa sí que viene por allí o Sí, es el Javier, hola. Hombre, ¿qué hay? Hombre, muy buenas. ¿Qué tal? Mira, te presento a John, él es Javier. ¿Cómo estás, John? Un gusto. Bueno, que tú cerveza, ¿tú? Yo agua. Sí, Madre mía, tengo... Venga, voy. John, qué mala fama me das con los invitados. No, hombre, pero a ver, ¿qué es la hora? Ya lo sabes, como siempre. Venga, sí, pues ponnos una cervecica. Venga, voy para allí. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad, ¿no? Sí, ¿no? Aquí, en el pueblo. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido el pueblo? Una maravilla, un pueblo espectacular, ¿no? Curioso, ¿verdad? Toda la mañana dando vueltas por el pueblo. Y no bueno, hay gente que venía una hora a ver una conferencia y se ha quedado a vivir, ¿eh? No te digo más. Bueno, me he comprado una casa esta mañana. Venía arriba. Y ese era el motivo, Aquí tenéis la cerveza y el agüita, por cierto. Muchas gracias, John. Oye, que te decía que te quedaras a la entrevista esta que voy a preparar con Javier. Hombre, sí. Porque tú conoces los buzones inteligentes de Citybox, pero no conoces lo que hay detrás de Citybox. Y quiero saberlo. Pues sí. Pues Javier, en la entrevista, si te parece, empezamos y bueno, nos cuentas un poco si quieres que es Citybox y que cuéntaselo a John, que para él sois los armarios estos que ha visto aquí y así lo entiende. Y luego después me cuentas cómo es ese modelo que seguís en Citybox que es tan innovador. Pues Citybox son los armarios que has visto, unos armarios con pinta de armario en donde caben paquetes, que es algo bastante singular si lo piensas. La verdad, no hay muchos sitios en donde quepan paquetes, en donde se puedan meter paquetes sin que nadie o dos personas abran el buzón. Eso de que llegue una persona con un paquete y encuentre un sitio donde dejarlo de forma segura y en el momento en el que llega es más difícil, por sorprendente que suene, de lo que parece, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos tecnología para poder hacer buzones inteligentes, se llaman en el mercado, o buzones autónomos en última instancia, que se pueden abrir con una aplicación que tienen los mensajeros, los transportistas, y que después se pueden volver a abrir para recoger el paquete por el destinatario, ¿no? de ese paquete. Es una aplicación muy sencilla y una tecnología para hacer esos buzones muy sencillas. Al final son armarios, es lo que queremos que sean, armarios. Y bien está. Así que eso es Citybox. Y luego, la verdad es que por sencillo que parezca, Silvia, la realidad es que la tecnología que hay detrás para convertir eso en un producto que no falle y que pueda estar en decenas de miles o cientos de miles de sitios y pueda recibir millones de paquetes, pues una tecnología mucho más sofisticada, ¿no? que ese armario, ¿no? que parece. Y la organización detrás también, no diría... O sea, quiero decir, somos en este momento una empresa pequeña que se está convirtiendo en mediana porque estamos creciendo mucho porque el mercado lo demanda. Pero la realidad es que detrás de un producto sencillo, como suelo decir, hay una complejidad extraordinariamente mayor, ¿no? Entonces, de hecho, para hacerlo sencillo hace falta hacerlo complicado, aunque parezca paradójico. Que es lo que la gente no suele entender. No, si lo mío es muy fácil, si estos son solo, ya tal, tú eras aquí, esto se abre, ya. Para que pues esto llegue aquí se abra, detrás hay que hacer muchas cosas. Bueno, es que John Javier tiene, además del bar, tiene una consultora de Customer Experience. Por eso te hace estos comentarios que está él muy puesto en todos estos pues con temas. el Customer Experience nos peleamos nosotros todo el día. Sí, es que lo vuestro es puro Customer Experience. Eso es. Claro, porque lo que sí, el otro día cuando te llamé que me comentabas que el modelo de fabricación y despliegue de Citybox no se ha probado nunca en el mundo. Esto nos lo tienes que contar en el programa. Cuéntanos, porque me lo mencionaste pero no me lo contaste, así que cuéntanos. Claro, el otro día cuando me llamaste, ¿no? Y me dijiste, vente aquí al pueblo, ¿no? Vente a ver lo que es una maravilla y te vas a comprar una casa. Y así, efectivamente, he hecho. Yo tengo comisión, ¿eh? Ya me imagino. Lo que me decías, oye, esto de Citybox es innovador, y yo te decía, bueno, a ver, la tecnología para abrir y cerrar una puerta y no tener fallos haciéndolo y hacerlo eso millones de veces en muchísimos miles de lugares con muchos miles de usuarios, no diría que es nueva, no hemos inventado nada, pero sí que es medianamente compleja, ¿no? Y nosotros estamos muy orgullosos de esta tecnología, que además es una tecnología que con el nivel que tiene ahora nuestro producto tampoco tiene que conozcamos tanta gente. Lo que no tiene nadie, te decía antes, es la capacidad, los planes, los recursos para poder desplegar esa tecnología en tantos sitios. Esa es la diferencia que está empezando a tener Citybox frente a otras soluciones. Una diferencia de escala. La realidad es que hay condicionantes fuertes en este mercado. Yo, por contaros un poquito, haceros un poco sí, por favor, para que entendáis un poco el contexto.
el tema de lo que suele llamar en el lenguaje del mercado la última milla, es decir, al final los últimos pasos que hay en el transporte de mercancías. Hay muchísimas ineficiencias como prácticamente todo el proceso, ¿no? Pero hay muchísimas ineficiencias y muchas de esas ineficiencias son difíciles de solucionar y se tienen que solucionar y vosotros estáis acostumbrados lógicamente a esto probablemente pues con tecnologías o con procesos que hasta ahora nos han puesto en práctica, cosas nuevas. Sí. Muchas son tecnológicas, ¿no? Y hay muchas soluciones que se oyen para solucionarlo o para atacarlo de la última milla. Dice, oye, pues es que en el futuro los paquetes los van a mover drones, ¿no? Volando y me van a traer el paquete a casa. O tecnologías que ya están ¿no? desplegando pues algunos en el mercado, ¿no? Tecnologías fantásticas para abaratar la hora del coste laboral, ¿no? Entonces, yo tenía antes un mensajero, pues tengo 10 y además no me puedo dar de alta, pues fantástico, ¿no? Deja de ser una tecnología sofisticada nunca vista, ¿no? Aunque terrible. Y luego otras tecnologías que quizás son menos sofisticadas, aunque son bastante complicadas también de hacer, como que pues eso, tengas un armario que se abre y se cierra con una aplicación de forma segura y trazable, ¿no? Pero la realidad es que este mercado tiene condicionantes fortísimos, entre otros que vienen del customer experience, de la forma en la que el usuario quiere utilizar este producto, y es que la gente quiere recibir los paquetes en casa. Y esto es una conclusión a la que ha llegado prácticamente todo el mundo en el mercado. Prácticamente cualquier e-commerce relevante, cualquier empresa de paquetería sabe que al final los paquetes tienen que llegar en casa. Si hay puntos, lo que se llama dentro del mercado, y que probablemente también os suene, lo que se llaman puntos de conveniencia, es porque es la solución más fácilmente desplegable. Es decir, es mucho más fácil meter un buzón como el nuestro o parecido al nuestro en una tienda o en una gasolinera o en eso. Bueno, eso además, que en una casa. Pero la realidad es que si yo voy a recibir un paquete, pues hombre, es mejor ir a recogerlo a una tienda que está a 10 minutos que no recibir el paquete, pero la realidad es que no es lo que quiero. Y lo que no me explico es que como si he llegado ahí en un Uber o en un paquetinete eléctrico y tengo una cosa que se llama Amazon Prime y todo pasa al final hago el 90% de mi vida son experiencias cada vez más fáciles a través del móvil, no te explicas cómo los paquetes no te llegan a casa. Es que eso es verdad, ¿eh? No, es que es complicado. Es que es que cuesta entender, decir, pero bueno, en el siglo XXI, ¿cómo puedo llevar que esto 5 días esperando? Bueno, no quiero nombrar a nadie porque da igual, pero es verdad, a mí me pasa. Sí, es una cosa de esas que no te explicas. Dices, ¿cómo puede seguir pasando? Pues la realidad es que pasa. Y pasa, es decir, no es tan difícil llevar las cosas a casa porque es que es carísimo. Y hay que entender por qué es carísimo. La infraestructura de la última milla es una infraestructura muy cara, por lo pronto, porque las ciudades no están pensadas para transportar bienes a este ritmo. No estaban pensadas para el e-commerce las ciudades, pero las ciudades ya no se pueden cambiar, no se puede hacer urbanismo para el e-commerce. Entonces eso quiere decir que en el centro de una ciudad tú no puedes meter tantas furgonetas, tantos repartidores como paquetes se transportan, y sobre todo se van a transportar porque el e-commerce lleva creciendo a un ritmo de más o menos un 20% global durante los últimos años y no hay nada que nos haga pensar que eso va a cambiar, y lo que sabes es que las calles no van a ser más anchas. Y no van a caber más vehículos, al contrario, la normativa suele ir en el sentido contrario, cada vez más restrictivas con el tráfico, con lo cual hay una limitación en la infraestructura fortísima. Y luego también lo que ocurre es que al final los paquetes los transportan personas, con lo cual hay otro techo que es el coste laboral de los países. Y ya os lo he dicho antes, ¿no? Hay tecnologías para poder saltarse ese coste laboral también con un cierto límite, ¿no? Sí. Lógicamente. Sí. Pero el límite está ahí. Por eso cuesta tanto llevar los paquetes a la casa de la gente, pero sin embargo la gente lo quiere. Así que nosotros estamos convencidos, y nosotros y el resto de la industria, de que la única solución en este momento viable es la de un buzón autónomo, inteligente, que se abre con una aplicación y que está en la casa de la gente. ¿Vale? De esa manera, al final, el proceso de entrega va a ser muchísimo más eficiente porque, y esto es muy importante, la gente no suele saber, pero más o menos 1 de cada 5 paquetes que se entregan no se entrega a su destinatario. Es decir, es un paquete que vuelve al buzón, con todo lo que significa, o sea, al camión. Y de esta manera, tú ese 20% de paquetes lo garantizas que se vayan a entregar. Y luego, si hay otra cosa que cuando la piensas te das cuenta del impacto que tienen, ya no entregas en horario laboral. Entregas, si quieres, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque no molestas a nadie, porque puede haber un mensajero que llega a las 3 de la mañana y entrega. Claro. Entonces, eso quiere decir que yo puedo meter un furgón de transporte a las 3 de la mañana por la calle cuando no hay tráfico.
Va a ser más rápido, va a ser todo mejor. Entonces hay una reestructuración del sector brutal a partir de una tecnología que es muy factible de construir, que es la que nosotros estamos haciendo. El problema que hay aquí no es un problema, es un reto y es el reto que te decía que creo que nos hace diferentes a nosotros. No es tanto tener esa tecnología, que la tenemos, estamos muy orgullosos de tenerla, sino la capacidad para poder meterlo en casas de la gente. Eso es lo difícil. ¿Y por qué es muy difícil meter algo en casas de la gente? Pues porque las casas son de muchos tipos. Hay chalés, pero también hay casas que tienen 100 viviendas. Y la realidad es que si meter un buzón en un chalet es relativamente fácil, porque vas a un centro comercial, te lo compras y lo instalas, o incluso lo puedes regalar y la gente se lo instalaría, ¿no? Como se hacía antes con los routers, por ejemplo, o se sigue haciendo. La realidad es que meter un buzón en una comunidad de 100 casas, de 100 viviendas, es muy difícil. Políticamente aquello es un follón, y cualquier empresa que se dedica a vender servicios o a vender materiales a una comunidad de vecinos lo sabe. El proceso de venta es muy, muy costoso. Y no hay ninguna empresa, no diría en el mundo, porque el otro día te acuerdas que te comentaba, hay algún caso parecido en China, pero voy a decir en Occidente, porque es el tipo de mercado que conocemos y del que yo me siento capaz de hablar, porque en China las cosas son muy diferentes. Y lo digo además sabiéndolo porque yo he vivido una temporada en China. Entonces mira, esto no lo sabía. Y entonces no me siento, habiendo vivido en China, no me siento capaz de decir que es un caso que allí funcionan las cosas de forma diferente. Pero en Occidente la realidad, o en Europa, Estados Unidos, toda América, no hay ningún caso que nosotros conozcamos del despliegue de una tecnología similar en esta escala. Nosotros vamos a empezar a partir de este enero que viene, empezando aquí en Madrid, puesto que es la ciudad que más controlamos por una cuestión de cercanía geográfica, vamos a empezar a instalar prácticamente un buzón en cada 3 casas. Eso son muchos cientos de miles de buzones, y lo vamos a seguir haciendo en todas las capitales europeas, porque vamos a ir a los sitios donde naturalmente el producto va a funcionar mejor y hay más demanda, que son los sitios en donde la población está más concentrada, ¿vale? Donde hay más problemas para el reparto y la gente consume más en e-commerce. Y esos son, pues al final, nuestros planes para los próximos 4 o 5 años son prácticamente 10 millones de buzones únicos. Es un despliegue enorme. Ni siquiera el despliegue para Madrid, que ocurrirá durante los próximos meses, y si salís del pueblo, que entiendo que no tenéis razones para hacerlo, y vais a Madrid, nos toca ir. Yo sé que de vez en cuando hay que respirar polución y esas cosas, que a ver si lo solucionáis con esto de... Pues es una de las cosas que a mí más me enorgullecen, la verdad, del trabajo con Citybox, es que el impacto, ya solamente en la huella, es necesariamente muy, muy alto, porque lógicamente, aunque solamente hagas el cálculo ese de uno de cada 5 paquetes no tienen que volver en el furgón al sitio donde tienen que ser entregados, eso ya es un cambio muy significativo. O sea que sí, para nosotros es un punto muy importante. No, y que además hay una cosa que no se habla mucho, pero que en los problemas que estamos teniendo en Madrid, en todas las urbes grandes, que se habla mucho de lo que ha aumentado el tráfico, entre comillas, porque se supone que es el particular y tal, pero en realidad es el e-commerce el que ha aumentado muchísimo los problemas de contaminación en las ciudades. Nadie habla de que el e-commerce y el reparto tengan la culpa, cuando, en mi opinión, yo creo que una parte muy grande la tiene, y sobre todo eso de el retránsito de esos paquetes que no se llegan a entregar, como decías tú antes, es que la huella es bastante salvaje. Sí, bueno, y no solamente eso, sino que el tipo de vehículos que se utilizan bloquean las calles. ¿Y qué otro vehículo van a poder utilizar, no? Porque tampoco vas a transportarlo en un coche privado, ¿no? ¿O sí? Pregúntale a Amazon. Por eso, sí. No quería decir nombres, pero no dejo de... No pasa nada. Aquí podemos decir marcas publicitarias. Así que... Estamos preparando la entrevista, esto luego no... Pero sí, entonces lo difícil es colocarlo en las casas de la gente. Pues es un proceso de venta muy costoso, y porque para tener un verdadero impacto, y sobre todo nosotros en Citybox... Nuestro cliente no es el usuario final, el destinatario del paquete, no es quien nos paga. Quien nos paga es el courier, es el mensajero, porque le ofrecemos. La realidad es que le damos valor a las dos partes, pero consideramos que le damos mucho más valor, y en términos de negocio es más factible cobrarles en última instancia a los mensajeros, porque al final es un valor que tú puedes proyectar por transacción prácticamente. Claro. Yo te he ahorrado tantos céntimos por este paquete que tú has tenido el 100% de seguridad de que ibas a entregar. Claro. Con lo cual es mucho más fácil, ¿no? Cobrarle al mensajero. Tan fácil que están deseando tener una tecnología así, porque de hecho todos lo han intentado y no han sido capaces de desplegar una red similar, ¿no? Pero
La realidad es que para poder funcionar bien con todas las empresas de mensajería que hay, pues eso, primero trabajando en Madrid, luego Madrid, en Barcelona, en España, luego en el resto de capitales en Europa, necesitas tener cobertura, mancha, ¿no? Tener una zona donde sepan que tú eres el servicio que van a utilizar para poder entregar los paquetes. Y eso solo se consigue si tienes unos planes de expansión tan agresivos, porque no se me ocurre otra palabra, la verdad, como los nuestros. Son, pues eso, muchos miles de buzones. Para que veáis, pues durante el próximo prácticamente semestre desplegaremos unos 50.000 buzones únicos en Madrid. En el centro de Madrid. Eso quiere decir que es difícil que alguien que viva en Madrid no sepa lo que es Citybox y no lo utilice. Un impacto mayor a nivel local que pueden tener empresas de las que todo el mundo habla, pues como Cabify, un Uber o más real. Y luego, bueno, con un impacto claro, ¿no? A mí la verdad es que me satisface mucho y pues, es cierto que yo trabajo haciendo el producto, pero me satisface mucho esa sensación de dar un valor sencillo y claro, ¿no? El decir, joder, es que estás haciendo una cosa que antes no se podía hacer. Sí. Y parecía tan obvio, ¿no? Pero sí, no... Eso es. Entonces, Silvia, la respuesta, y yo es que me suelto muchos rollos, entonces... No, pero a mí me está encantando, me está encantando. Claro. Pero es para preparar la entrevista, si no tenéis problema, no tenéis problema. Pero la respuesta es que si hay algo que nos hace innovadores, en mi opinión, es la escala que tiene el proyecto. Exacto. Y no la tecnología en sí, sin quitarle valor a la tecnología, pero desde luego es la escala lo diferente. Y eso sí, en esta escala, un proyecto como este no conocemos nada. Joder, pero y sois de este planeta, ¿no? Porque esto es algo que comentamos mucho, ¿sabes? Aquí en Radio Villa Innova nos escucha mucha gente de otras partes de España, del mundo incluso, y nos preguntan, nos mandan consultas, ¿no? Oye, mira, yo tengo una empresa y... Claro, alguien que inicia un proyecto así, ¿de qué pasta está hecho? ¿Es de carne y huesos de este planeta o tiene algo especial? Bueno, mi jefe se llama David Bernabeu. La verdad es que es un tipo singular, singularmente bueno y capaz, pero yo creo que es de este planeta, tengo certeza completa sí, ¿no? De que sí, a lo mejor es un lagarto, no como Uber, pero lleva un disfraz fantástico y no lo sabemos hasta ahora, pero sí, es de este planeta. Más en concreto, la verdad es que David, que ha pasado por otras muchas experiencias empresariales, lo que cuenta, y así me lo contó a mí, es que tuvo una experiencia en particular pidiendo una pieza que necesitaba para una máquina, porque antes distribuía maquinaria y demás, y no le llegó, y eso le provocó un problema ahí en cascada enorme, y entonces de repente dijo, ¿cómo es posible que esto siga ocurriendo? Yo voy a hacer tecnología que solucione este problema. Y eso, aunque puede estar ahí disfrazado de toda la épica de la idea original, de la creación de la idea original, a mí no solamente me lo creo, sino que creo que además es la misma sensación que tienen gran parte de nuestros usuarios, gran parte de la gente que dice, ¿cómo es posible que no me llegue el paquete? Algo tan sencillo. Sí. No lo tenga. Bueno, tienes las redes sociales llenas de comentarios de ese estilo, ¿no? Eso es. Pues yo creo que no hace falta, o por lo menos ese es el ingrediente fundamental para montar un servicio o un producto similar y poder usarlo, tener esa sensación de que no entiendes cómo es posible que no te lleguen los paquetes, ¿no? Además, que no surge de generar una necesidad, surge de necesidades no cubiertas, y hay muchas todavía que podemos cubrir. Claro, John ya está maquinando, ¿sabes? Sí. Oye, y una pregunta de estas maléficas. ¿Por qué mola más un Citybox que un Citypack, por ejemplo? Eso es una pregunta. Yo lo entiendo porque yo tengo mi opinión, ¿no? Pero quiero conocerla de tu lado. Bueno, yo no creo que mole más. Los Citypacks son buzones estupendos, la verdad. De hecho, Correos en general, que es una empresa pública, me parece que tiene mucho valor que hayan empezado a investigar y a desplegar una tecnología de buzones autónomos. Pues igual que hacen otros muchos, ¿no? Lo que digo es prácticamente no hay nadie en este mercado, en el mercado general del e-commerce. O sea, fijaos qué tamaño de mercado, que no haya intentado, alguien grande, relevante, con recursos, que no haya intentado hacer una solución similar. Los que venden, los e-commerce, los que transportan, todos los couriers, y empresas independientes como nosotros, grandes, están intentando hacer lo mismo. Lo que le ocurre a Correos
es una cosa muy parecida a lo que acabo de explicar ahora. Es relativamente fácil hacer la tecnología para poder hacer los buzones. Los buzones de correo son estupendos. Yo los he visto, los he usado. Trabajamos con correos porque entregan nuestros buzones, porque tenemos mucho contacto con ellos. Hay mucha gente de correos trabajando en Citybox, que trabaja en proyectos similares, por no decir el mismo. No le diremos. Pero, o sea, que yo tengo mucho respeto por la tecnología que han hecho, pero la realidad es que Correo se enfrenta al mismo problema que se enfrentan todos, nosotros incluidos. Lo que pasa es que a nosotros parece que hemos dado con la tecla, que es desplegar esa tecnología. Tú puedes tener unos armarios estupendos que, como no tengas varios millones o varios cientos de miles, por lo menos esos armarios no valen para nada. Claro. Entonces, bueno, pues se enfrenta a ese problema, y luego además se enfrenta con otro problema en donde nosotros estamos especialmente dotados, no porque seamos mejores, sino porque no tenemos esa mochila que tiene Correos. Y es que, y esto es sencillo de entender cuando explicas, bueno, si lo explicas así: si yo soy Correos y tengo mi buzón de Correos y lo instalo en una casa, tengo un buzón fantástico, o el usuario final tiene un buzón fantástico donde esperar recibir todos los paquetes, pero todos los paquetes no están transportados por Correos. También hay otras empresas de mensajería, y eso ocurre en todos los mercados, pueden estar más o menos fragmentados, pero hay otras empresas de mensajería que entregan paquetes. Si yo soy una empresa de la competencia y entrego en un buzón de Correos, lo que ocurre es que Correos sabe quién me está entregando los paquetes. Es decir, Correos tendría acceso de primera mano a datos de la transaccionalidad de la industria que ahora mismo no tiene y que nadie quiere ceder. Claro. El problema aquí es que te vas a eso que se está convirtiendo prácticamente ahí en axioma de lo importante no es tu producto, sino los datos que obtienes de tu producto. Eso es realmente lo importante, y eso es lo que tendría acceso a Correos o cualquiera. Y por eso es tan complicado para alguien que no es neutral en el sector, un e-commerce o sobre todo una empresa de mensajería, hacer un buzón que sea universal. Claro. Pero el problema es que todo el mundo quiere un buzón universal, porque yo en mi comunidad de vecinos no voy a tener un buzón para cada e-commerce, no voy a tener un buzón para cada empresa de mensajería. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Y ahora pensad no ya en Correos, pensad en el más grande en este sector y el que todo el mundo le da miedo, en Amazon. Claro. Amazon tiene exactamente el mismo techo de cristal que tiene Correos, y es en ese techo de cristal en el que nosotros nos apoyamos. Si Amazon saca tecnología, Amazon son los más capaces de hacer una tecnología que sea fantástica, mucho mejor que nosotros, probablemente. Tienen recursos infinitos y talento infinito. Y eso es algo que sabemos que no podemos luchar. Lo que sí que podemos luchar, y que a ellos les cuesta mucho, es en tener tecnología que es creíblemente neutral, es decir, sentar las bases para un terreno de mutuo beneficio entre todos los couriers, y hacer un buzón que les sirva a todos por igual y en la que no se puedan beneficiar ninguno de ellos de forma excepcional. Y eso Amazon no lo puede hacer. Aunque Amazon haga una tecnología abierta, fantásticamente abierta, ahora la API, ahora tal, al final un e-commerce relevante no va a entregar. Puede haber excepciones puntuales. Oye, se llega a un acuerdo y no sé quién entrega en los buzones en Estados Unidos, donde Amazon tiene bastantes más buzones de los que tiene aquí, que tiene algunos, sí que hay algún acuerdo y sí que se entregan, pero la realidad es que eso, por utilizar la expresión un poco tonta, no escala, en el sentido de que puedes conseguir un acuerdo, pero no vas a conseguir todos los acuerdos, y lo que quiere el usuario es una solución sencilla de recibir los paquetes al usuario. No le hables dónde compras, no tiene idea dónde compra ya, simplemente lo compra, mira el mejor precio, le llega el paquete y no puede entender cómo en su buzón no han entrado ese paquete. Entonces ese techo de cristal es uno de los diferenciales en los que nosotros nos apoyamos. No, me parece importante. Además, yo lo planteaba también desde un punto de vista de que al final para todos también es un poco side project y proyecto de innovación de cajón, y para vosotros es el foco. Bueno, a mí me gustaría tener la oportunidad, que no la he tenido, de hablar con alguien en Amazon que tenga responsabilidad al respecto, y incluso hablar con Jeff Bezos, ¿no? Y decirle: Jeff Bezos. Espera un momento. Eso lo tenéis que hacerlo en el programa y le hacéis una llamada ahí, señor Jeff Bezos, por favor. Esto lo vamos a hacer. Vamos a hacer un llamamiento cuando estemos emitiendo, y le diremos a Jeff Bezos que por favor se ponga en contacto con Javier Noguerol y que hable con él. Me encantaría poder hacerle. Haría muchas preguntas a Jeff Bezos. Probablemente no fuera. Yo creo que igual te haría más él a ti, ¿eh? Bueno, yo creo que es ese tipo de personas, ¿eh? A lo mejor tenía alguna pregunta, no sé si las podría contestar, pero la realidad es que lo que yo le preguntaría, diría: oye, esa parte de tu negocio que quizás no es tan relevante, y esa es la diferencia. Vamos, de hecho no es tan relevante probablemente para ti, que es la de vender cosas, ¿vale? Y esas cosas que ocupan espacio, son físicas, las tienes que enviar a las casas.
¿cuánto te supone a ti el no poder entregar todos los paquetes con seguridad, con trazabilidad, con tal? Y probablemente yo a veces tengo una opinión muy hecha sobre eso y diga, pues esto es una movida de cuidado. Esto es, entonces por eso tenemos a un montón de gente, y me dirá una cifra disparatada, por eso tengo aquí a 2.500 personas programando una sola aplicación, media aplicación para hacer buzones inteligentes, y no conseguimos desplegar estos buzones, ¿no? Entonces, para ellos yo creo que es un problema fundamental en la medida en la que es un problema fundamental para el resto de la industria, ¿no? La industria del e-commerce, la industria de logística. Ahora, otra cosa es que si para Amazon es un negocio de primer orden el e-commerce, ¿no? Eso pues yo creo que no. Pero bueno, sí, no, bueno, pero nos entendemos. Sí, pero aunque la gente de API muchas veces no se entera, pero es un Amazon es lo de menos. Pero es un problema yo creo fundamental para todos, y sobre todo, más que problema para gente que ya está en el sector, es una oportunidad de negocio salvaje para quien lo solucione. Claro. Salvaje. O sea, es solamente el problema, las ineficiencias en la última milla son 7 billion al año, creo que es el último dato que leí, no sé si era de Gartner, me parece. Sí. O sea, es un volumen salvaje el negocio que hay. Oye, y la verdad es que esto de que nos has contado de los datos, nunca, claro, tampoco confieso que me hubiese puesto a reflexionar mucho tiempo sobre el negocio de Citybox, ¿no? Pero ahora que me lo dices, claro, no lo había visto así nunca, ¿no? Que ese es igual, es traba real por la que ninguna otra compañía ha podido hacer esto. Entonces entiendo que vosotros los datos no los cedéis a nadie. Claro, ese es uno de los puntos para nosotros más importantes del producto, y es que para a nuestros clientes nosotros sí que les damos inteligencia, y por utilizar la palabra inteligencia en el sentido de business intelligence, esa parte analítica de datos, ¿no? O de insights que vienen de la analítica de datos, sí que le damos inteligencia que probablemente sea única para ellos, porque la tenemos, o sea, son conclusiones que nosotros sacamos a partir de toda la transaccionalidad del sistema. Ahora, esa inteligencia, esas conclusiones, por supuesto, está anonimizada y agregada, y le sirve a ellos por igual que a todos los demás que utilizan esa red. Es decir, nunca sabes cómo te comportas con respecto a tu competidor, como mucho sabes cómo te comportas con respecto a alguien similar en otra franja, en otro lugar, y demás. Con lo cual, nuestra plataforma es una plataforma de anonimización y de tener al final ese terreno de beneficio mutuo, ¿vale? Para todos. Además, para ellos es a la vez un beneficio y una trampa. Porque pensad que un courier lo que necesita, un mensajero, no estoy utilizando la palabra que se utiliza en el sector, pero un mensajero, una empresa de mensajería, lo que necesita un buzón inteligente o una solución tecnológica para su problema de los repartos. Para ellos es algo fundamental, porque les cuesta muchísimo dinero devolver el paquete al furgón. Sí. Pero claro, para poder tener ese armario que recibe los paquetes solo, necesita tener armarios que todo el mundo utiliza. Con lo cual necesitan pasar por el aro de tener que compartir un mismo espacio con otras mensajeras, pero necesitan la tecnología que les asegure, ¿vale?, que no se tiran piedras sobre su propio tejado. Y nadie ha conseguido hacer eso en escala hasta ahora. Esa es la diferencia. Con lo cual, sí, para nosotros es una parte fundamental el proveer de un escenario de mutuo beneficio en donde a nivel de datos todo está agregado y anonimizado. Y ofrecemos insights que son, la verdad es que son únicos. Ellos no pueden porque ellos no controlan el tráfico de todo lo demás, pero siempre son de tal manera que no saben quién está lógicamente compitiendo con... Son datos agregados. Qué bueno, oye, qué emocionante. Joder, me encanta. Esto es lo que me gusta a mí de vivir en Villainova. Oye, a ver cuándo haces el favor de llevarme a tu programa, por favor, porque te traes a gente muy chula. Bueno, di que al final los tengo aquí en el bar y ya hablamos, pero oye, lo mismo luego me escapo con vosotros para grabar, oye, esto me está pareciendo muy no, si quieres venir estás invitadísimo, John, faltaría más. Tú siempre me invitas a mí prácticamente cada vez que vengo, ¿cómo no te voy a invitar yo a mi programa? Oye, otra cosa que me gustaría hablar en el programa, porque, bueno, no sé si, claro, no lo sabes porque no te lo he dicho, Javier tiene una experiencia amplísima como dirigiendo productos o construyendo productos, ¿no? Como dice él. Conoces Carto, ¿verdad? Claro. Pues él estuvo un par de años al frente de Carto Builder. Ha dirigido varias consultoras de producto y incluso Barrabés también lo conoces, ¿verdad? Claro. Hay que conocer el sector en el que te mueves. Por supuesto.
Pues Javier formó parte de Barrabés, fue el socio íntimo y además estuvo en el inicio del negocio digital de Barrabés. O sea que de producto sabe, pero muchísimo. Bueno, insisto en que luego voy a ir a tu programa. Yo ya te he dicho que esta entrevista te va a interesar mucho escuchar cómo la preparábamos. Y a mí hay algo, Javier, que me gustaría que hablásemos en el programa, que sabes que hablamos mucho de innovación y todo esto. Para un jefe de producto, ¿qué diferencia? ¿Hay diferencias? Es que la hay, que no lo sé. Cuando el producto es una innovación a la hora de tú crearlo, construirlo y hacerlo crecer. Bueno, en términos, no sé si a ver si te contesto o te puedo contestar de esta manera. En términos al final de puramente empresarios, no quiero utilizar la palabra producto porque si no va a ser un poco confuso, pero si yo monto una empresa y quiero vender algo y eso es innovación, da igual que sea innovación o hacer una aplicación o lo que sea, al final, bueno, pues yo tengo una solución concreta que yo intento vender por un precio y punto. Entonces en ese sentido, la innovación puede ser un producto en sí misma, sí, lo es, claro que lo es, y yo efectivamente pues durante un tiempo también me he dedicado a eso. Ahora, ¿es diferente hacer innovación a hacer cualquier otro tipo de producto? Bueno, pues yo creo que en lo que acabo de decir, no, en el sentido que es algo que de alguna manera sistematizas, empaquetas, ¿no? Solemos decir, y vendes para poder hacer dinero con eso, pero luego, lógicamente, pues sí, claro, hay muchas diferencias, ¿no? Hay muchas cosas que diferencian a la innovación de otras tantas cosas, incluso de métodos de transformación o métodos para poder hacer cosas nuevas, ¿no? Lo que llamamos innovación, la realidad es que o lo que llamamos innovación, innovación es una palabra muy amplia, ¿no? Con muchas acepciones y que se utiliza en muchos contextos diferentes, pero en el contexto empresarial y por lo menos en Europa y en América, Estados Unidos y más, sí que se utiliza para hablar de eso, de cómo métodos para poder salirse un poco del tiesto, para poder hacer cosas nuevas que sean productivas para el negocio a corto, medio y largo plazo. Y ahí la verdad es que la innovación sí que son un conjunto de métodos concretos, conocidos por prácticamente todos y finitos, y que sabemos que tienen impacto en lo que se pueden medir, con lo cual es concreto y es diferente, sí, a otros métodos de transformación, ¿no? También, o sea que sí, hay diferencias y no sé si te he contestado de esta forma. Un poco. Y a ti, por ejemplo, en la forma de abordar tu trabajo, ¿te genera a lo mejor más inseguridad o claro, no sabes cómo va a salir, ¿no? O si es muy innovador, no lo sé, no sé si eso te preocupa o tú ya llevas tanto a la espalda que tú tiras al monte. Sí, claro, no sé, es que me interesa saberlo. Creo, Silvia, que te refieres a la conversación que tuvimos el otro día fuera de la... Sí, no, sí. Eso es que en la que yo te decía, joder, pues Silvia, yo es que hay una cosa que para mí es importante, habiendo pasado por pues eso, habiendo vendido innovación como producto, y es que al final yo me quedé con la sensación, y fue uno de los motivos por los que empecé a hacer un producto en concreto en vez de a intentar construir el escenario para que otros puedan hacer esos productos, que yo me quedaba con la sensación de tener de todo el rato estar trabajando en proyectos inconclusos, por un lado, ¿no? Que también es algo que es propio, yo creo, de ciertos ambientes de consultoría, es decir, en una consultoría, quien más, quien menos, y lógicamente hay muchísimas empresas diferentes en el mercado que hacen las cosas de forma muy diferente, pero yo, por ejemplo, en empresas que he tenido en el pasado, sí que tenía la sensación de que entraba, hacía algo y me iba, y me quedaba todo el rato en una etapa de prototipo, y el prototipo pues es algo fantástico, algo terrible, depende cómo lo mires. Es fantástico, pues una herramienta económica para poder ver lo que estás haciendo, si tiene sentido, poder escalarlo, y es terrible cuando solamente llegas al prototipo de forma sistemática, que es lo que hace un consultor como yo en el pasado, porque nunca ves tu producto creando impacto real, lo que como mucho lo ves validado, y te dan una palmada en la espalda, te pagan y te dicen fantástico, y dices ya bueno, pero ¿cuándo cambió la vida de la gente? Entonces, claro. eso quiero decir, ese es el principal problema, o el primer problema que yo te decía que tenía, el primer conflicto es, joder, tengo siempre la sensación de quedarme en una primera etapa, y el segundo es el cajón, efectivamente, Johnny, es que por desgracia la innovación como producto se mueve en un mercado en donde muchas empresas tienen un sistema fantástico para meter las cosas en un cajón. Entonces tienen un presupuesto
bueno, más o menos limitado y una cajonera más o menos limitada, pero sabes que ese es el funnel. Entonces, no solamente te quedas en el prototipo, sino que te dan la palma de la espalda. Es estupendo, Buah, esto es fantástico, lo vamos a meter en el cajón y dices, fantástico. Para todo esto, ¿vale? Claro, y todo eso lo tienes además que aderezar, que regar con todo tu discurso habitual de consultor de innovación diciendo que vas a cambiar el mundo, porque si eso, es decir, si te tienes que crear, o sea, si vienen todos los trabajos, yo creo que te tienes que creer una cierta y lógica de, pues eso, de impacto, ¿no? De transformación, porque si no tu trabajo pierde sentido en el sector de la innovación mucho más, o llegas ahí, voy a cambiar tu empresa de 100.000 empleados de arriba abajo diseñándote un salvamanteles. No, seguro, sí. Entonces, claro, te lo crees y luego te dicen al cajón. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso a mí en particular, y no creo que sea algo que le pase ni mucho menos a todo el mundo, ni pueda ser un juicio que pueda extender a tal, pero sí que me pasó un poco de duda, ¿no? Y decía, joder, vaya mercado ¿no? Donde todo acaba en el cajón, ¿no? Y vaya mercado vaya trabajo que estoy ofreciendo, que todo el rato hago prototipos, ¿no? De cosas. Y a mí eso me costaba mucho. Luego, cuando cambié y me puse eso a concentrarme en hacer un solo producto, la realidad es que ese punto en concreto cambió completamente. Luego pierdes otras cosas, es decir, pierdes y a alguien que le preguntas al sector le dices, oye, ¿tú qué haces? Producto o consultoría. Y eso es una palabra que o sea, es una pregunta que como estudias o trabajas, pues el producto o consultoría. Y siempre la gente que dice, joder, es que estoy un poco cansada de hacer consultoría, voy a hacer producto. Cuando están haciendo, estoy muy cansada de hacer todo el rato la misma cosa, a ver si me meto en consultoría y veo distintos problemas, ¿no? Entonces, es el mal del sector, yo eso creo. Es, sí. La eterna satisfacción. ¿Qué opinas, John? Porque tenía muchas ganas yo, digo, a ver si puede estar John cuando vayamos a preparar la entrevista y a ver qué opina. El eterno debate de insatisfacción millennial, que lo diálogo muchas veces. En plan, si estoy en la consultoría, que quiero estar en productos. Estoy en producto en cliente, que echo de menos la consultoría. Da igual, bueno, siempre queremos un poco también lo que no tenemos. Creo que la insatisfacción es algo inherente al ser humano. Yo no soy millennial y soy consciente de que soy una eterna insatisfacción. Mucho con millennials. Eso sí, y muy bien que me lo paso, tengo que decirlo. Encantada con mis amigos. Yo tengo amigos, yo les digo a mis amigos, no, yo tengo amigos millennials y los trato normal. Muy majos los millennials. No, pues esto era lo que queríamos hablar también, ¿no? Porque además le comenté yo, bueno, no te lo dije, es verdad, lo pensé, no te lo comenté, decir, bueno, a ver si lo hablamos con John, a ver qué opina, que él tiene una consultora. Y esto es verdad que a veces cuando yo vengo aquí a tomar café, que no cerveza, café, que también tomo café en tu bar, John. Es verdad, no te llevas una mala imagen de ella, es una Javier, gran profesional. Porque me estás creando una fama, claro. No, bueno. O sea, estas dos botellas que nos han puesto aquí no son lo habitual. No es lo habitual. A ver, que ponga posavasos no es para que no se oiga. A ver, un de vez en cuando, pero entiéndeme, esto de cerveza, ¿no? Hombre, por favor, lo de siempre, ¿no? Whisky con... No, hombre, no. Pero que no era un siempre para desayunar, ¿no? Me deja fatal. Bueno, pero que no os habéis comido nada en la ensaladilla que os he traído, ¿eh? O sea, eso también... es que no, es que siempre nos pasa igual con las tapas que nos pones, que están riquísimas, pero es tan interesante lo que estamos hablando que nadie come. Bueno, a mí seguirme contando que no tenéis muchos ratos. No, cuando estuvimos hablando con Javier, porque claro, decíamos, pero ¿tú crees que el problema es de las consultoras o es del cliente? ¿Te acuerdas que...? No, dale. De todo el mundo, ¿no? Al final... Yo creo que sí, pero quiero saber qué opináis vosotros. Yo lo tengo muy claro. Todos somos culpables. Todos. Y todos vamos a morir. El que vende y el que compra, todo el mundo. O sea, yo creo que es necesario hacerlo, ¿eh? O sea, si hay un mercado, la realidad es que es un mercado bastante lucrativo. Este mercado de poco impacto y corto plazo, en donde tal, es un mercado que la realidad es que si montas una empresa alrededor de eso, da dinero. Eso es así. Entonces, por eso existe este tipo de mercado. La realidad es que también hay otros mercados de innovación y también hay otras consultoras en España, fuera de España, otras empresas que compran y venden innovación de otra manera. El contrario de lo que estábamos hablando es esa empresa que sabe que hay ciertas cosas que no puede hacer, es decir, en su estructura
hay algo, pues eso, bueno, muy estructural, que no pueden cambiar, que al final evita que tengan ciertas ideas o que las pongan en marcha, y sin embargo tiene una relación muy buena y duradera con gente que está fuera, que tiene una estructura diferente y que llevan ese tipo de proyectos para ellos. Y eso significa que son empresas con las que tienen una relación a largo plazo y que pilotan completamente end-to-end esos proyectos, y eso es diferente de lo que estamos hablando ahora, y es 100% innovación. Es decir, es otro tipo de empresa, gente diferente con una estructura diferente que es capaz de hacer otras cosas y trabajan con el proyecto. Tienen las satisfacciones de desarrollar un proyecto y ver el impacto, desplegarlo y ver el impacto, cómo cambia las vidas de la gente ese proyecto. Y luego, por el otro lado, hay una empresa que quiere tener ese proyecto, quiere generar impacto real con ese proyecto. Con lo cual, y eso, claro que existe, y vamos, hay muchísimos casos de empresas que hacen una cosa y la otra, ¿no? A la vez. Y luego empresas que no compran innovación, que la tienen dentro, y es una cosa bien difícil, la verdad, pero que han encontrado la manera de tener una cosa y la otra, es decir, una estructura operativa que es capaz de hacer rendir un producto a largo plazo, y a la vez una estructura que es capaz de innovar, ¿no? De crear o de poner en marcha todo el rato cosas nuevas, por lo menos para ellos, en su portfolio de productos, y hacerlas funcionar, ¿no? De ser a la vez largo, medio y cortoplacistas en el desarrollo de los productos. Y eso es fantástico, lo consiguen algunas empresas, o sea que hay de todo, ¿no? O sea que yo creo que la culpa, efectivamente, John, la tenemos todos de la parte mala, pero también yo creo que la oportunidad también la tenemos todos. Claro, eso es lo importante. Oye, pues yo creo que nos vamos a ir para la radio, ¿no? Como nos quede como esta charla, no, pero a mí vamos a abordar. A mí me tenéis que esperar. Venga, vale, sí, vente, tú tranquilo. Bueno, yo ahora no. Yo doy una vuelta con Javier por el pueblo, pero rápido, que Javier se tiene que marchar luego. Vale, pues ahora voy yo para la radio. Oye, ¿vale? ¿que te pago con la app del bar o cómo? No, venga. Nunca pago, Javier. Este bar es el mejor bar del mundo. Pues yo tampoco pago. Al menos para mí. Menos mal que tengo la consultora, porque si fuera por lo del bar. Oye, de todas formas, nada, la verdad es que nos va a quedar genial la entrevista. Y te quiero decir, antes de que nos vayamos aquí con John, que la verdad es que es un gustazo, y esto es lo que más nos aplauden los oyentes que nos escriben y que nos llaman, ver empresas españolas con esta fuerza, con este empuje, con planes de expansión, porque a mí me da la impresión que es una empresa que no ha nacido para ver si alguien me compra, sino que es una empresa que ha nacido con la intención de comerse el mundo. Y esto es lo que me gusta, ¿no? Esto es lo que hablamos siempre aquí en Villainnova, de señores, que aquí en España se hacen cosas muy, muy interesantes. Sí, la verdad es que yo la verdad tengo una opinión bastante clara sobre esto. Yo creo que España es un lugar estupendo para poder innovar y empezar a hacer cosas. Yo creo que hay, hablando de eso, de las limitaciones sistémicas, yo creo que hay limitaciones sistémicas profundas en España que si las conviertes en retos y las conviertes en tal, te equipan de forma fantástica para competir fuera. Si solucionas pues yo qué sé, por ejemplo, cuestiones normativas, legislativas, tributarias, de financiación en España, eres capaz de sobrevivir probablemente fuera. Y si a eso le sumas pues determinados recursos naturales directos de España, el talento accesible que hay, unos costes relativamente bajos comparados con otros mercados, pues es un lugar donde la verdad es que se emprende y se innova con más facilidad, bastante más facilidad que en otros mercados. O sea que sí, sin duda. Entonces, y luego a tu observación sobre si es una empresa que ha nacido para ser vendida o para ser crecida. Sí, es que esto lo hablamos mucho aquí en Villainnova. Vemos empresas a veces que lo ves claro, igual te equivocas, ¿no? Pero hay veces que ves empresas que dices, estos están a ver cuando les compra, no sé, pues el category killer de lo que estén haciendo, ¿no? Y desde luego nosotros hemos nacido, Citibox ha nacido para poder cambiar esta parte del mercado 100%, es decir, para poder tener un impacto a corto plazo salvaje en el mercado, y para poder hacer eso probablemente lo que necesitas es ir mucho más rápido que las conversaciones, que ese tipo de conversaciones de voy a vender mi empresa. Es decir, que Citibox ha sido creado para engordar el cerdito, la hucha, y poder hacer, no porque no tenemos tiempo para dedicarnos a eso, necesitamos dedicar el 100% de nuestros recursos a instalar cuantos más miles de buzones mejor, ¿no? Entonces ese es nuestro único objetivo ahora mismo. Qué bien, no, lo vais a conseguir. Bueno, que yo ya estoy, ¿eh? Ya estás, pues venga, vámonos. Si queréis, vámonos ya para... Venga, vamos allá. para la emisora. Venga.
Bueno, pues ¿qué os ha parecido la charla con Javier? Yo espero que os haya gustado tanto como a nosotros, porque la verdad es que nos lo pasamos genial hablando con él y escuchando todo lo que nos ha contado. Además, que nadie se preocupe, que ya le hemos dicho a Javier que vosotros habéis estado escuchando la conversación del bar. Aquí no engañamos a nadie. Y a él además le ha parecido pues muy divertido y le ha gustado mucho la idea de que lo que hayamos grabado realmente hayan sido esas cañas en el bar de John. Y sobre Citybox, ¿qué me decís? Tiene una propuesta de valor impresionante, ¿verdad? Y además aporta una solución muy innovadora para la última milla, que como sabemos y hemos estado hablando aquí, es el mayor quebradero de cabeza del sector logístico a día de hoy. Y sí, amigas y amigos, es una empresa española. Y esto, que no se nos olvide, también es marca España. Y hasta aquí el primer episodio de Vía Innova. Espero que os haya gustado y os agradecemos un montón que nos hayáis escuchado. Ya sabéis, si queréis darnos vuestro feedback, hablarnos de vuestro proyecto, de vuestra empresa o queréis presentarnos a alguien que debería venir a visitarnos, pues podéis hacerlo en los comentarios del episodio en la plataforma en la que lo estéis escuchando, a través de las redes sociales, o también os podéis escribir a través de nuestra web. Nosotros os esperamos la próxima semana para seguir inspirándonos y conociendo a gente interesante aquí en Vía Innova. Ya sabéis, el podcast para la gente que quiere cambiar el futuro. Villa Innova, el pueblo más innovador de España que puedes visitar cada semana en tu plataforma de podcast. Suscríbete y no te pierdas el próximo episodio.